¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es A Fondo. Soy Eduardo Campos y hoy estarán con nosotros los voceros de las 5 fuerzas políticas que contenderán este 1 de julio, el día de la elección presidencial. Vamos a tener como primer bloque el voto útil. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Y realmente impactará de algo? Lo vamos a ver en un momento más. También abordaremos, dentro de este esquema del programa, algo que es realmente importante: la seguridad, una demanda pendiente. Vamos a tratar de desmenuzar y de entender qué es lo que nos van a ofrecer estos 5 candidatos. Aquí los escuchará usted. Y como tercer punto, como tercer bloque de nuestro programa que usted y nosotros hacemos, está precisamente el debate presidencial. Está a la vista cómo llegan los candidatos, cómo llegan estos 5 hombres precisamente al segundo debate presidencial. Finalmente vamos a tratar de abordar y de ver cómo finalmente se llega a esta cadena de aciertos y de errores de los candidatos. ¿Qué nos ofrecen? Y sobre todo, usted escuchará aquí la voz precisamente de estos hombres que representan a los candidatos presidenciales. En un momento, comenzamos. A Fondo, con Eduardo Campos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es A Fondo. Y como les decía, hoy tenemos el gusto de que nos acompañen en esta mesa los voceros de los representantes de las 5 fuerzas políticas más destacadas que van a participar ahora, este 1 de julio, para obtener la silla presidencial. ¿A quién vamos a contratar? Porque a final de cuentas de eso se trata este 1 de julio, de conocer las ofertas que hemos tenido estos días y los que restan, pero lo más importante, el 1 de julio, ¿a quién vamos a contratar para que dirija la presidencia de la República de México? Y para esto tengo el gusto de que me acompañen los voceros de las 5 fuerzas políticas, como le decía, más importantes, más representativas, con estos frentes, con estas agrupaciones que se han hecho. Aquí está representando a José Antonio Meade, Luis Madrazo. Gracias, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Feliz Día de las Madres a todos los que nos están viendo. Gracias. La señora no merece más que nuestro reconocimiento, Cecilia Soto, la segunda mujer que obtuvo aquí, en este país, la posibilidad de competir por la presidencia de la República. Cecilia Soto hoy representa a Ricardo Anaya. Bienvenida, mucho gusto que esté con nosotros. Y vocera, o sea, los y la vocera. Bienvenida, gracias por la precisión. Tengo el gusto también de que nos acompañe aquí Rodrigo Campo, representante de Jaime Rodríguez, el Bronco, conocido precisamente así, el Bronco. Gracias, también Eduardo. está con nosotros Valentín González, él es vocero de Andrés Manuel López Obrador. Muy buenas noches. Muchas gracias. Y finalmente está con nosotros también aquí Alfredo López, representante de Margarita Zavala. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes. Señores, muchas gracias por estar con nosotros. Y sin más les pregunto, se ha hablado mucho en esta campaña y sobre todo en los últimos días del famoso voto útil. ¿Realmente va a servir de algo? ¿Va a tener presencia en este 2018? Claro que va a servir, va a permitir que gane Ricardo Anaya, nada más y nada menos, ¿no? Es decir, el votante o los electores son un universo muy diverso. La gente vota, unos por programa, la minoría, otros porque les gustan los ojos del candidato, otros porque les gusta el tono de voz, otros porque les gusta la militancia. Es decir, es un universo muy diverso. Lo que no le gusta a la gente es votar por alguien que va a perder, que seguro que va a perder, que es lo que va a pasar con el candidato del PRI. Entonces, hay una posibilidad muy importante de que votantes del PRI, votantes de Margarita, votantes del Bronco, se pasen a un candidato que consideren que puede ganar, que puede ser Ricardo Anaya, puede ser Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que esta es una elección de dos. Déjame interrumpirte. De acuerdo en que el voto va a ser razonado, pero el voto no puede ser útil para alguien que no es honesto. Y eso lo hemos venido diciendo. ¿Te refieres a mí? No, me refiero a la honestidad personal de Meade, reconocida por todos y por ti también, Cecilia, sí, y no la corrupción de Ricardo Anaya. No, la honestidad déjame terminar el punto. Para que haya un voto útil, y yo creo que sí lo puede haber, 2/3 partes de los mexicanos conocen bien a López Obrador y no lo quieren presidente. Más de 2/3 partes están en contra de él en materia de seguridad. Quiere hacer amnistía.
quieren Ok. también acabar con el nuevo sistema educativo. Para que nos podamos juntar los mexicanos que no queremos ir hacia atrás, sino ir hacia adelante, tenemos una excelente opción con José Antonio Meade, un hombre honesto, un hombre capaz, un hombre que sabe juntar. Ricardo Anaya ha sabido desunir no solo a su coalición, ya perdió un gobernador, no solo a su partido, sino que se ha dedicado a atacar a los priistas. Por supuesto que no recibirá ningún apoyo de ningún priista. Mira, a mí me gustaría Adelante, hacer un llamado a la gente, ¿no? En este proceso de lo que estamos cansados es de los políticos de siempre, de las promesas de siempre. Ricardo Anaya desuniendo al PAN y con un historial ahí de lavado, presunto lavado de dinero en Querétaro. José Antonio Meade, Confeso lavado de siento dinero. cómplice Presunto y no del confeso. gobierno, No del calumnies, gobierno más no corrupto calumnies. en los últimos tiempos de nuestro país. ¿Cómo podemos decir que el voto útil puede ser por alguien? Cómplice de la estafa maestra, cómplice de Javier Duarte, cómplice de César Duarte, Exacto. cómplice de Rodrigo Medina. Exacto. También Ricardo Anaya es cómplice de Kiko No. Vega en Baja California. Bueno, Ricardo Lo vemos le aprobó clarísimo. todas las Ahora, reformas ¿a qué los invito? Ricardo Anaya no es si cómplice estamos de nadie. cansados Él es el líder del de sindicato que tengamos inmobiliario del PAN. candidatos corruptos, como la nueva mafia del poder que está con López Obrador, como la mafia del poder que le llaman, o los gobernadores corruptos que están con José Antonio Meade, lo que ha hecho Ricardo Anaya con el PAN, que es desunirlo totalmente. Bueno, pues tenemos una opción fresca que se llama Margarita Zavala. Margarita, que llega con 1 millón de firmas de ciudadanos, que tiene un programa claro de gobierno, que tiene ideas, que propone enfrentar a la inseguridad de manera frontal, con propuestas claras, y que incluso Ricardo Anaya ha terminado copiando, Cecilia. Perdón, Déjame, perdón, doctor, pero déjame el comentar esposo de Margarita dejó a este país convertido en un camposanto. Mira, Y te voy a lo decir con mismo que mucha ha hecho el claridad, actual presidente. los que dejaron este país así son los delincuentes que se están metiendo en el Pero gobierno déjame y hay que decirte- enfrentarlos. Déjame decirte, el voto, regresando a la pregunta adelante, de Eduardo, Rodrigo. el voto útil, la gente sabe que no es por un partido político. La gente sabe que su voto históricamente por décadas se ha estado perdiendo y tirando a la basura porque han votado por los mismos de siempre, por los señores representados en esta mesa. Al final de cuentas, ¿qué pasa? Que vienen cada 3, cada 6 años y prometen lo mismo. Yo les preguntaría, ¿por qué no lo han hecho? Cuando han tenido la oportunidad de gobernar, ¿por qué no lo han hecho? La misma señora Margarita vio pasar frente a sus ojos Me cuesta trabajo pensar atrocidades que el y- Bronco tampoco lo ha hecho en Nuevo León. Es Si tú maravilloso. ves, Sí, si déjame tú ves decirlo. sus niveles de aprobación y sus resultados de gobierno son malísimos. Los resultados son para buenísimos decir- y los para niveles de decirlo menos. aprobación tienen un sesgo porque no se pagan medios, porque no se paga a la opinión pública por decir lo que uno quiere. Es Porque ahí malísimo, los medios de malísimo. comunicación son yo libres. sugiero que pasemos también a hablar de las propuestas. Lo La que gente corre quiere son- soluciones A ver, a sus problemas. Antes de y eso, no Luis, hemos hablado de permíteme, por propuestas. favor, nada más. Valentín, el Precisamente- voto útil, ¿sí hay o no va a haber? Sí va a ¿Cómo lo haber sientes? Voto útil, desde luego. Todos sabemos de la importancia que tiene este proceso político electoral, que se va a conocer el resultado final el día de la jornada electoral, el 1 de julio. Los mexicanos van a estar sometidos a un extraordinario referéndum de si quieren que las cosas continúen como están, con el mismo sistema de política económica y de partidos políticos, o si optan por un cambio. Pero si Andrés para Manuel hizo su cambiar propio distintos. partido, ¿qué cambio es ese? Esa es la importancia que tiene el proceso. El voto útil es el voto La importancia que inteligente tiene el de los proceso es ciudadanos. encontrar al mejor Y los presidente para ciudadanos conducir van a el destino optar del país. en su caso. por una opción distinta a lo ya conocido. Y aquí estamos viendo precisamente una expresión representativa de lo que ya no quieren los ciudadanos en este país. Andrés Manuel va a tener el Descalificaciones voto, Andrés Manuel va a buscar el voto útil. Desde luego, porque las dos fuerzas que están compitiendo por el segundo lugar, ninguna de A ver, las perdón, dos se siente una con fuerza, las una dos. fuerza nada con más. ninguna de las dos se Una siente fuerza, el con otro la, está con en la el sótano. fuerza y el apoyo de los ciudadanos, y por eso compiten por el segundo lugar. Ellos llaman al voto útil para ellos, y el único beneficiado del voto útil va a ser finalmente Andrés Manuel, que va a ser presidente A ver, de la eso República. es pervertir la definición. No hay que entender que las propuestas, y volvamos a las propuestas. A ver. En las propuestas, López Obrador está del lado equivocado de lo que quiere la gente. En materia de seguridad, en el debate, vio a la Cámara y dijo, yo propongo amnistía, les voy a explicar por qué y cómo. 3 veces trató de contestar y quedó claro que no sabe lo que está diciendo. Sus asesores le tienen
Entonces ahí algún cariño y le quieren enmendar la plana y explicar lo que quiso decir. Él no sabe lo que quiere en materia de seguridad. En materia económica, la propuesta de López Obrador es el ejemplo de generar incertidumbre. En esta elección vamos a elegir al próximo presidente de la República y López Obrador con sus propuestas en materia educativa, donde se quiere aliar con la maestra Elbester Gordillo, o ya se alió con ella, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, para destruir el nuevo sistema educativo donde está el futuro de nuestros hijos. Ahí lo que necesitamos es ir hacia adelante. José Antonio Meade, ¿qué propone? 25,000 escuelas se tienen que convertir en 100,000 escuelas de tiempo completo. 25,000 escuelas que hoy reciben presupuesto propio se tienen que convertir en 100,000. Deducción a las colegiaturas de las universidades. En educación hay propuestas de José Antonio Meade y lo que propone Andrés Manuel López Obrador. Lo que Perdón, cuesta pero trabajo, ¿por qué no lo hicieron? trabajo pensar de José Antonio Meade es que pues él ya fue secretario de no lo hicieron, ¿no? Perdón, O sea, ya secretario de gobernaron y no lo Desarrollo hicieron. Social. Ya fue secretario Bajó de la pobreza. Y todas estas cosas. Secretario No, de Hacienda bajó bajó la la pobreza deuda. por un cambio en la medición Qué de bueno la que- pobreza. Cuando la cambias de facto, pues estás engañando a la población. No, cuando y eso es afilias a precisamente, Luis, de 7 lo que estamos millones cansados. de estudiantes de para que reciban salud, este- recibieron 60,000 intervenciones quirúrgicas, gente que tenía derecho a la salud y no lo habían logrado. Lo que es Pues miserable mencionaste es el el tema de engaño, pobreza para hacerlo. que bajen Qué bueno el que número de mencionas pobreza el tema de porque pobreza cambian la por lo que manera decía hace rato. en que hacen la medición. A ver, A Rodrigo. ver, yo Un sí dato creo... para que tengas un poco de datos de lo que pasó en Nuevo León. Nuevo León es el estado que más disminuyó la pobreza en la última medición, de 2015 a 2017. Pero el Bronco lleva un año, hombre. El Bronco lleva un Bueno, año. en ese periodo No, es el estado que más disminuyó. Menos de 54% de la pobreza extrema. Ningún otro estado tiene Menos de esa 54%, pues si el país tiene 11% nada más. A ver. Se disminuyó en 54% la pobreza extrema. Sí creo, Te explico las cifras, Cecilia. Yo sí creo que Andrés Manuel tiene una política de seguridad. Yo sí creo que él sí quiere, sí sabe lo que quiere. Y Pero que es la lo- única, porque ni No, sus no. asesores le Vamos creen. a tratar- Mejor cámbiate vamos a abordar apoyarlo el y tema de explíquele cómo seguridad. hacerlo. Sí. Porque López Quiero más- Obrador nos demostró en el debate que no sabe lo que está No, diciendo. sí sabe lo que está diciendo. Él Aliándose di- con los narcos, él- explícitamente. Y con los corruptos del PRI. O sea, él dice... Vamos a abordar el tema de seguridad en un momento más. Yo les vuelvo a poner en la mesa el voto útil, del cual tú dices que Ricardo Anaya es quien se lo va a llevar. Mira. Aquí nos está diciendo también Valentín que Andrés Manuel se va a llevar el voto José útil. Antonio es el único que Margarita, realmente bueno, puede entonces el conjuntar. voto útil. Mira, por ejemplo... Y por eso hay que ver las propuestas y a los candidatos. Y nos vamos sobre las propuestas, nos vamos sobre los Mira, por candidatos. ejemplo, El en que la tiene los campaña del tamaños y la 94, capacidad para gobernar este país es José Antonio A ver, Meade, por por eso va a ejemplo, ganar. en la Cecilia campaña- Va a escoger Cecilia lo que Soto, más por le favor. conviene. En la campaña del 94, bueno, yo no creía en las encuestas en ese entonces. ¿Hoy sí ya crees? Hoy ya creo en las encuestas, ya creo que son un instrumento interesante. Y Ok. Bueno, Pues, pero han perdido en todos lados, Yo no ¿eh? las consultaba. Pero no hablemos las- del pasado. Espérate, A ver, espérate. escuchemos a- No, señores, escuchemos a Cecilia, por señores. favor. Hablemos del pasado. Adelante. Machitos, por favor, No, déjenme hablar. adelante, A ver, Cecilia Soto, por el asunto favor. es este. Yo llegué a tener, según me dicen en documentos que hay guardados en el CID, etcétera, hasta 10% del voto. Terminé con 2.75. ¿Por qué? Porque la gente dice, yo quiero que mi voto sea útil. Y por eso van, escogen al mejor candidato. Entonces, en ese revisan sentido, las déjame propuestas. Déjame nada más hablar. que Luis, no me termine, que interrumpas. termine Cecilia. por Cecilia, Entonces, el gritas asunto- y luego pides cortesía, por favor. déjame hablar. Vamos a hablar de equidad, vamos a Déjame hablar. tratarnos con respeto Déjame y con hablar, equidad. Déjame Adelante, hablar, por Cecilia, favor. Entonces, el asunto fundamental es, la gente, no todo el elector, pero una parte importante de los electores dicen, yo quiero que mi voto sea útil, yo quiero que sirva para cambiar al país. Y aquí hay Y no dos, puede haber y aquí voto hay dos útil por un propuestas, inútil y aquí hay corrupto, dos además. propuestas para cambiar al país. Híjole, pobre de tu esposa. Hay dos caminos para cambiar el país. 10 días de mayo, No, pues, hay dos a ver, propuestas. Cecilia, Uno, basta de insultos personales, no has dicho nada. 10 minutos hablando del 94, ¿por qué no pasamos a las propuestas? no, a Y en ver, 2018, no, donde las yo encuestas se permit- están equivocando y se van a Eduardo, equivocar. por favor. Vamos a respetarnos en nuestras intervenciones para que todos podamos hacer. Yo les pregunto antes de irnos un corte. ¿Hay voto útil, sí o no, en esta elección de 2018? Mira, yo creo que tiene que ser un voto de conciencia y el voto de conciencia tiene que ser por la mejor opción. La mejor opción es alguien que tiene buenas propuestas, que es honesto y que lo ha demostrado en toda su vida. Y en eso, a Margarita Zavala, nadie le puede competir. Valentín, ¿va a haber voto útil? Va a haber voto útil. Los militantes de los partidos que hoy están compitiendo por el segundo lugar y sus simpatizantes van a optar por quien tiene hoy la preferencia electoral mayoritaria. No, Sí va a haber no, voto. a ver, no confundas El Bronco, pluralidad con Rodrigo. mayoría, hombre. No va a haber voto útil. Eso no Hay es más de democracia. 60 millones de mexicanos que no quieren ir a votar porque ninguna de las alternativas que estaban antes de que Bronco entrara a la contienda les convencía. Hay más de 60 millones y están hablando de voto útil, peleándose numeritos pequeños cuando hay 60 millones de mexicanos que votan
que no encuentran en ninguna de las alternativas una que sea capaz de hacer un cambio realmente. Cecilia Soto. Por supuesto que va a haber voto útil. Es un voto a favor de un cambio inteligente, de un cambio profundo, de un cambio responsable. Y ese es el voto para Frente por México, el Por México al Frente, que representa a Ricardo Anaya. Perfecto. Claro. Luis. Los mexicanos van a resolver en favor de lo que más le convenga a sus familias, a su certidumbre económica, a sus intereses. José Antonio Meade ofrece certidumbre económica, ofrece también la posibilidad de seguir avanzando, construir sobre lo que está bien y cambiar lo que está mal. Y ofrece una propuesta concreta, y no solo dice el qué, sino el cómo, de inclusión. Inclusión para mujeres, inclusión norte-sur, inclusión a los que han quedado excluidos de sus derechos y de las oportunidades económicas. Vamos a una pausa, ya escucharon ustedes, todos esperan poder tomar el voto útil. Vamos a ver qué pasa el 1 de julio. Regresamos. En este tránsito rumbo al 1 de julio es la seguridad. La inseguridad, Valentín, sin duda es una de las demandas mayores. El 1 de julio habrá sin duda un voto también en ese sentido. ¿Cómo lo ves tú? Desde luego es el mayor problema que se tiene en el país y el más sentido y el que más lastima a los ciudadanos. Lamentablemente en los últimos 2 gobiernos no atendieron, no resolvieron este gravísimo problema. Se ha ido empeorando. Andrés Manuel tiene un planteamiento claro al respecto y desde luego que hay un equipo de profesionales y de expertos que están elaborando los diseños para enfrentar este grave problema. No es la idea solamente de una persona. Aquí no debe confundirse el ciudadano. ¿Nos va a hacer bien a este país la ley de punto final que está proponiendo Andrés Manuel? Pregunto yo, en la mesa les pongo. Está a consideración todas las propuestas que se tengan que ir consultando hacia los ciudadanos, porque es precisamente la problemática más grave y no puede ser solamente la visión individual de quien está al frente. Tiene que ser claro de nuevo, igual que López Obrador, que no saben lo que están proponiendo. La ambición de poder de López Obrador, su miedo a volver a perder, lo lleva a hacer alianzas y ofrecer amnistía a los criminales, que quiere decir perdonarlos para eximirlos de responsabilidad. Se requiere una propuesta seria. 3 propuestas de José Antonio Meade. Prevención. Por supuesto que se necesita hacer, hay muchas coincidencias, recuperar los espacios públicos, educación cívica. Segundo, disuasión. La fuerza del Estado se tiene que seguir fortaleciendo, si es necesario con las Fuerzas Armadas. Nos han sido leales, tenemos que ser leales en consecuencia. No es nada nuevo. Pero la propuesta innovadora de José Antonio Meade, el punto sobre la I es la investigación. Solo se resuelven 3% de los delitos. No tenemos hoy la capacidad, sí de inteligencia, eso se ha construido, sí disuasiva. Lo que no tenemos es capaz de investigación. Necesitamos para los delitos más graves homologar el Código Penal, para los delitos violentos, crear una agencia nacional de investigación para el robo, para el asesinato, para el feminicidio, para el secuestro, y multiplicar Alfredo, por 4 los recursos para investigar y acabar con la impunidad, que es lo contrario de la amnistía. Yo sí quiero hacer un llamado. Primero, siguiendo el ejemplo de Margarita Zavala, ayer ella lo publicó, lo estábamos platicando en el Cuarto de Guerra. Las campañas están enrarecidas, y están enrarecidas y empiezan los insultos y las descalificaciones personales. Y quiero hacer un llamado a la gente en la calle y a mis compañeros en esta mesa a que no hagamos descalificaciones personales, porque si de algo está cansada la gente es de eso, ¿no? Ese es el primer llamado que yo quisiera hacerles en esta misma mesa. Contrastemos ideas, y para contrastar ideas y propuestas quiero contrastar estas 4. Primero, López Obrador sí propone una amnistía, dice que todo está sobre la amnistía a criminales, y polariza a la gente, ¿no? Y dice, es que Calderón hizo un baño de sangre y tal. Yo le quiero decir a la gente que los que tuvieron la responsabilidad de eso, los que generaron las muertes, son los criminales. Y como criminales, Margarita Zavala sí propone combatirlo. Segundo, López Obrador propone nombrar al fiscal general de la República, lo cual es peligrosísimo que el presidente, ahora que queremos autonomía para el fiscal, que López Obrador diga en su plan de gobierno, en el plan de nación, que él lo quiere nombrar si llega a ser presidente. Tercero, propone crear la Guardia Nacional. No solo propone nombrar al fiscal general de la República y tener el control sobre la persona que va a ser el fiscal, sino que además quiere juntar a la Marina, a la Policía Federal y al Ejército en una Guardia Nacional. Yo le digo que a esa Guardia Nacional solo le falta llamarse Guardia Nacional Bolivariana,
porque es exactamente lo que Hugo Chávez generó en Venezuela. Nosotros está proponemos... proponiendo eliminar al ejército y tomar control de todas las fuerzas Y armadas. Margarita Así Zavala de lo que peligroso. propone es No, la no, Secretaría sí. de Seguridad Ciudadana, que es una propuesta que, qué bueno que la copió Ricardo Anaya, que es enfocarse en los ciudadanos, en la ciudadanía, y además sacar a la seguridad de la Secretaría de Gobernación. Por último, López Obrador sí propone al diablo a las instituciones. Margarita Zavala propone fortalecer las instituciones de seguridad y de Y justicia. Ricardo Anaya, ¿cuáles son sus propuestas? Pues las mismas de Margarita Zavala. O de a mí, ver, dependiendo no, qué semana no, de no, Exactamente. Por A favor, ver, Margarita, adelante, Cecilia. Cecilia Soto, ya que hablaron de Margarita, ya hablaron también de José Antonio Meade, Andrés Manuel, por favor, A ver, Anaya. el asunto fundamental es que antes de que me interrumpiera Luis, machistamente, yo estaba diciendo que en efecto López Obrador sí sabe lo que quiere. Y tú mencionaste claramente la ley de punto final. Es decir, todos los corruptos antes de mí que se queden sin ningún problema, incluyendo a los destacados integrantes del gobierno actual. Entonces, este es un punto muy importante porque el mensaje que hay a los delincuentes es: no hay problema, tú puedes delinquir. Ahora, el segundo tema que me parece muy importante es que la propuesta de Andrés Manuel y de otros cae en el error de vincular causalmente pobreza con delincuencia, ¿no? De hecho, hay un dicho, un lema de López Obrador que es becarios no sicarios, lo cual plantea, si no tienes beca, eres un sicario. Entonces, y plantea una relación causal entre pobreza y delincuencia. Está probado en todos los estudios del mundo y de México que no hay una relación causal. Hay una relación, sí influye, sí es importante, pero en el mundo el periodo de mayor abundancia económica fue de 1955 a 1995. Y en ese periodo fue donde hubo mayor aumento de la delincuencia. Ahora, hay otra propuesta que es una propuesta porno, le llamo yo, ¿no? Que es tener esta guardiota nacional grandota, en donde quiere poner al ejército, a la marina y a las policías. Ahora, ¿cuál es el tema fundamental? 90% de los delitos son de orden común. Sí, Cecilia no nos dijo ninguna Nada más. propuesta, No, solamente en está... Termina, Cecilia, también deja a la gente hablar y no acuses de machismo cuando pierdes los argumentos. Sea respetuosa de todos. Por favor, Cecilia. Denos un segundo. El tema fundamental es un trabajo sistemático, lento y responsable de formación de policías, especialmente policías locales. Y quiero poner aquí el ejemplo de Nezahualcóyotl, un municipio pobre y que sin embargo tiene los menores índices de criminalidad, ha sido premiado internacionalmente en numerosas ocasiones por haber bajado y haber puesto a la policía a que Cecilia reconozca las propuestas de Margarita Zavala y que las tome para su plataforma. Gracias. Adelante, Rodrigo, a ver. Mira, yo creo que no podemos seguir hablando de la seguridad y de las estadísticas de los muertos de sexenios, de los últimos 2 sexenios, como si no hubiese una historia detrás. Lo único en este escenario que ha vivido la inseguridad en carne propia, que perdió un hijo a manos de la delincuencia organizada, que le secuestraron una hija de 2 años, que sufrió un atentado donde más de 2.800 balazos impactaron su camioneta, es Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Y él es el único que entonces puede tener la sensibilidad de entender qué hay detrás de una estrategia de seguridad fallida. No, perdón, supuesto que no puede ser el ustedes único vieron que lo pasar en sus ojos eso, O sea, mejor ese tema. Mira, yo creo Rodrigo, que no es yo un creo fuerte que de ese Margarita. tema es muy delicado decir, es yo no la te única interrumpí. persona y el No único te de los interrumpí. que Permíteme pueden terminar, por favor. Yo no te interrumpí. Estás haciendo Yo fui respetuoso de tu espacio. Adelante, Permíteme Rodrigo, por favor. Lo que tenemos que hacer es cambiar el paradigma. No podemos seguir hablando solamente de capacitar a policías. Cuando el policía nadie lo quiere. No hemos dignificado su trabajo. No hemos dignificado el papel de las Fuerzas Armadas que, como decía Luis, han sido leales y nosotros hemos sido desleales también a su trabajo, ni les hemos dotado de las facultades para hacer su trabajo bien hecho. Pero además no hemos involucrado a la sociedad civil en esto. No hemos hecho partícipe a la ciudadanía de la estrategia de seguridad. Que no nos vengan ahora a prometer Ricardo, Margarita, sus representantes, ciudadanizar la seguridad cuando no lo hicieron en el sexenio de Felipe Calderón.
Y Ricardo es igual de responsable en ese Pues ahora sí, sentido. como dice Cecilia, ese sí es un perdón. argumento machista, ¿no? Perdón. Felipe Calderón es un presidente independientemente de que Margarita es totalmente independiente a su esposo. Luis, y en este por favor. asunto, no solo en No, propuestas, no la sino en descalifico persona. por ser- A ver, no, yo creo que estás sí está- descalificándola. Tiene la voz personalmente. Luis En ningún Madrazo, momento. por Este favor. formato sí nos está permitiendo Un entrar un momento. poco más a las propuestas. Voy a tratar de coincidir con Cecilia a pesar de sus groserías fuera de cámara. Para formación de cuadros de policía, lo dijiste que es muy importante, pero hay que saber construir cómo. ¿Qué nos está faltando para generar esa lealtad y esa dignificación de la policía? Tenemos un sistema de pensiones complejo en el país, caro, lo hemos reformado. Pero ¿a quién no le damos pensión? A los policías. Los policías tienen su pensión a base de cajas locales que no están fondeadas. La mínima protección del Estado mexicano y para las familias de los policías caídos no está ahí. No les hemos dado el apoyo tecnológico. No tenemos un número de identificación única para detectar a todas las personas en sus transacciones financieras. Eso es algo que la tecnología nos ha dado, que ya está en todo el mundo. Tercero, detener las armas y el dinero. Tenemos en todos los procesos en México que al final del proceso penal, que tiene muchas salvaguardas para proteger los derechos humanos, se le quitan las armas y el dinero. Eso no funciona en el caso de crimen organizado. En todo el mundo, en el caso de crimen organizado, se quita primero las armas y el dinero y después se lleva el proceso penal. Propuestas concretas de José Antonio Meade para mejorar la seguridad de las familias mexicanas, que es lo que más nos importa. Luis, ¿y por qué Ok, no lo ¿qué hicieron? problema? A ver, yo nada más les voy a pedir un favor. Para poder irnos a un corte necesito que me den de manera rapidísima sí y cómo se va a abordar por parte de sus candidatos el tema de seguridad. Por favor. Tres cosas. La primera, certificar a las 10 instituciones segundos. policiales. Segunda, también educación en valores. Y tercera, combatir de manera frontal a la delincuencia. Cecilia. A ver, mando mixto, no mando único, como se propone, mando no a la Guardia Nacional, capacitación de policías que ya está funcionando, que ya están certificadas en el caso de Netzahualcóyotl, duplicar el presupuesto para la inteligencia policíaca y un fortalecimiento de las capacidades tecnológicas para combatir el crimen organizado. Valentín. Acabar con la institucionalización de la corrupción, porque aquí se está abordando los efectos, no las causas. 10 La segundos, corrupción Rodrigo. está institucionalizada y ha permeado todos los sectores, incluido las de seguridad. 10 Y segundos, no es cierto, Lo vamos a perdón. lograr sin amnistía ni para delincuentes ni para corruptos. Lo vamos a lograr también contratando a los mejores que han solucionado el problema de seguridad en otros países y lo vamos a lograr yendo al fondo del problema, al desarrollo económico y al desarrollo de oportunidades sin asistencialismo que joda más a nuestro pueblo. por favor, Luis. Propuestas concretas, prevención, disuasión y sobre todo investigación, no a la amnistía. No nos pueden pedir que se perdone lo imperdonable. Los criminales se les debe combatir. Eso no es lo mismo que atender las causas del crimen desde su origen. Una pausa, regresamos. Señores, a ver, les pregunto también temas concretos. Rápidamente, este próximo 20 de mayo es el segundo debate. A partir de él, ¿habrá diferencias? ¿Sí o no? ¿Tú qué crees, Cecilia? Bueno, yo creo que sin lugar a dudas Ricardo Anaya volverá a ganar el debate y volverá a aprovechar ese impulso y esa energía nueva para subir nuevamente en las encuestas, como lo ha estado haciendo. Rodrigo, ¿tú crees que el Bronco va a volver a llamar la atención en este debate? Por supuesto que lo va a volver a hacer, porque además es el único que es capaz de hablar a la ciudadanía y el único capaz de mostrar los errores de cada uno de ellos. Si seguimos esperando, les hizo una propuesta muy clara. ¿Cuándo van a devolver el dinero de los mexicanos que se están malgastando inclusive en pagar encuestas como Massive Caller? Se lo están gastando en ridiculeces cuando ese dinero ya podría estar resolviendo los problemas que dicen que van a querer resolver cuando lleguen a la presidencia. Valentín, Andrés Manuel, ¿cómo va a ir a este debate? Desde luego, va a ir a los debates previamente convocados por las instituciones. Por el INE, sí. Desde luego. Ya ha ido a las entrevistas que le invitan y seguirá asistiendo, como va a los mítines, va a las concentraciones, va a por dormir. cierto, muy numerosas. Y tiene desde luego muy claramente las propuestas porque están contempladas en un documento que es el plan estratégico, no solamente de plataforma electoral, sino que está diseñando los ejes rectores del plan de gobierno para desarrollar en su momento, de acuerdo a las consultas de la planeación democrática que se va a hacer, sí va a ir al debate, va a llamar a los ciudadanos para que
conscientemente reflexionen su voto y puedan acudir libremente a las urnas sin el chantaje y sin la compra de sus voluntades, porque aquí van a decidir los mexicanos si quieren que se cambie las condiciones en que se ha venido gobernando o que continúen recibiendo más de lo mismo, lamentablemente en perjuicio de sus condiciones y de su mejoramiento. José Antonio Meade, ¿tiene esperanzas en este debate? José Antonio Meade va a ganar el debate y va a ganar la elección de la única manera que es válido, convenciendo a la gente, no descalificando ni la contienda ni el proceso electoral. Tenemos que escuchar las propuestas de los candidatos. ¿Qué ha hecho José Antonio Meade en este periodo previo al segundo debate? Está haciendo propuestas. Nos habló de oportunidades, 2 millones más de familias y triplicarle el apoyo a las familias con discapacidad, porque realmente así cumple su función oportunidades. Esas familias de otra manera no pueden salir de la pobreza. Ya di la propuesta en materia de escuelas, todos, ¿no? En guarderías de tiempo completo. Yo estuve con él ayer en Ciudad Juárez. Las mujeres necesitan guarderías de tiempo completo con alimentos y en turno vespertino. Esa es probablemente la política que más impacto va a tener en el crecimiento económico en la siguiente generación, el empoderamiento económico de las mujeres con una propuesta concreta, puntual, viable. Y está presentando hoy José Antonio Meade la propuesta del salario para jefas de familia. Alfredo, por favor. El siguiente debate vamos a ver temas de política exterior. ¿Sí? Y aquí me da gusto que podamos contrastar 4 puntos. Por ejemplo, Margarita Zavala propone una política exterior valiente, donde México tenga que ser ya por fin un líder a nivel internacional. ¿Y a qué me refiero? Bueno, el contraste es claramente con la política exterior que propone López Obrador, que es el único candidato pues que en realidad no se atreve a descalificar la aberración democrática y de derechos humanos que pasa en Venezuela. Margarita lo ha dicho varias veces, lo que pasa en Venezuela no puede pasar desapercibidos para México como un líder en Latinoamérica. Segunda, apertura comercial. Nos enfrentamos a Donald Trump. Donald Trump que quiere cerrazón. Imagínense si en México llegara a estar López Obrador, alguien que opta por el proteccionismo, que quiere echar para atrás la reforma energética, que quiere echar para atrás la reforma educativa. Margarita Zavala, en su plan económico, por supuesto que dice que México tiene que estar en el lado correcto de la historia, incluso frente a Donald Trump. Tercero, nos estamos enfrentando contra alguien que denosta a los mexicanos. Y es ridículo lo que dice López Obrador. Yo voy a hablar con Trump y lo voy a convencer. A Trump no se le convence, a Trump se le enfrenta, digamos, con dignidad y con valentía. Cosa que hay que decirlo, al gobierno del presidente Peña se le ocurrió recientemente con el mensaje que lanzó la Nación y que hubo año y medio donde estuvo vacilando y que incluso cometió la pifia abismal de invitarlo durante su campaña presidencial. Margarita Zavala va a defender a los mexicanos que están en México y a los 11 millones de mexicanos que están en Estados Unidos. Ahí van a contar con una presidenta que vela por sus derechos humanos, que vela por sus derechos económicos y que vela por sus familias. Esto es lo que nos ofrecen los candidatos para este 20 de mayo próximo. Pero déjenme preguntarles algo. Espérate, pero falto yo sobre esta ronda que no ha hablado. O sea, señora, por favor. El tema es, en efecto, se va a hablar sobre política exterior. Entonces, es muy importante que la propuesta de López Obrador nos regresa como al año 1200, porque él propone, lo oí en Songolica, él propone que todo lo que se consuma en el país sea producido en el país. Ajá. Quizás para el año 1200 los poquitos que había aquí no comerciaban demasiado lejos, pero poquito después ha habido comercio. Entonces es una propuesta verdaderamente de risa loca. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estamos en un mundo globalizado, hay cadenas productivas ya extendidas, hay que corregir un problema importante que ha habido con el caso del TLC, que es la desconexión del aparato exportador del resto del aparato productivo. Entonces hay que integrar el aparato productivo a través de una política crediticia especialmente dirigida a pequeñas y medianas empresas que puedan encadenarse a estas cadenas de exportación. Y Ricardo Anaya propone algo muy importante, que él ha sido el campeón a través de personas como Miguel Ángel Mancera y Salomón Chertorivsky, que acabaron con la indexación que había del salario mínimo con 2,000 cuestiones que impedían que aumentara el salario mínimo y que fue usado por Hacienda y Banco de México como un instrumento en contra de la inflación. Entonces, lo que propone Ricardo Anaya es, en cuanto se tome posesión, poder elevar el salario mínimo a 100 pesos y en menos de 3 años poder duplicarlo. Esto va a permitir que haya
un mercado interno más fuerte y va a poder entonces reanimar la economía. Quiero nada más acotar algo. Discúlpenme, sí, nada más para en septiembre de 2017. En Voz de la Equidad. 2014 es esto. Inicialmente tú fuiste la de la palabra para poder hablar de cómo llegaban al debate. No es que no te hubiera dado la palabra, con mucho gusto, y todas la tienen aquí. No. Señores, yo quiero avanzar nada más preguntándoles algo. Uno de los temas que más se ha discutido en este país en estos días lo puso, como varios de ellos, Andrés Manuel en la agenda. No al aeropuerto, sí al aeropuerto, concesionar al aeropuerto, el nuevo aeropuerto. Finalmente estamos metidos en una realidad económica, por ejemplo, de enero, cuando se lanzaron los bonos de financiamiento para el aeropuerto. Al día de hoy han bajado casi 12%. De los 101 con los pesos por cada bono que se vendía, hoy se venden en 84. Han bajado casi 12%. Yo les pregunto, ¿qué con el aeropuerto finalmente? Me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué dice Margarita Zavala? Mira, más allá del tema del aeropuerto, Margarita Zavala, por supuesto que está a favor de que se construya el nuevo aeropuerto. Sí que se revisen los contratos para que haya total transparencia y que si llegara a haber el caso de casos de corrupción, se castiguen. Pero más allá de eso, las palabras, lo que tú dices, estar con ocurrencias de cancelar el nuevo aeropuerto, pues sí tiene consecuencias económicas en la nación. Decir ocurrencias como que hay que cortarle la mano a los criminales, sí tiene consecuencias como los casos que ya vimos en Guerrero y en Tabasco. Entonces las palabras sí tienen consecuencias, es decir, tenemos que cuidar las propuestas y esas locuras no las pueden decir. Hugo Chávez, cuando estaba en su campaña presidencial, decía, yo voy a vender el avión presidencial. ¿Y qué pasó después? Nunca lo vendió. Misma situación que López Obrador. Es decir, está buscando generar propuestas que independientemente de que las piense que están bien o están mal, solamente busca el tema electoral, no busca nada que vaya más allá de esto. Y sí hay un contraste. Margarita Zavala renunció al dinero público, al igual que lo hizo Jaime Rodríguez Calderón, pero renunció antes. Y a mí me preocupa, 2015, compadre. A mí me preocupa que nos presuma López Obrador, o que nos presuma Ricardo, que nos presuma José Antonio Meade, sus eventos multitudinarios. Porque ¿esto qué significa? Significa que hay acarreados, porque también así como vemos llenos de gente, vemos las fotografías de los camiones que los llevaron y eso tiene un costo. Si le echas que cuesta, le pagan 200 o 500 pesos a cada acarreado, en un evento de 10,000 personas, nos cuesta, de tu dinero y del mío, 2 millones o 5 millones por evento que presumen. Eso es algo que Margarita Zavala no va a presumir y vamos de nuevo es a cuenta congruencia absoluta. Al tema del aeropuerto. Por supuesto que sí al aeropuerto. Adelante, Rodrigo, El por aeropuerto favor. tiene que ir, no se puede detener. Es una obra de infraestructura que necesita el país. Más, como tú ya lo señalabas, hay una serie de inversiones y una serie de proyecciones económicas a las cuales se está lastimando con una ocurrencia de López Obrador en ese sentido. ¿Qué está haciendo López Obrador? Su misma estrategia de generar miedo, de generar incertidumbre económica, de generar un panorama adverso para el desarrollo económico de este país y privilegiar, por otro lado, el asistencialismo que de alguna manera nos tiene rezagados en combate a la corrupción, combate a la pobreza y muchas otras materias. Nada más aclarándole a Alfredo, no seas irresponsable, no puedes asociar una mutilación que sucedió en estas semanas con lo que dijo Jaime Rodríguez Calderón. Perdón, yo te quiero preguntar. la mutilación dijeron porque lo dijo el Bronco. Escúchame, compadre. Entonces yo más bien te pediría que fueras y que tu candidato fuera responsable con las palabras que dice. De acuerdo, pero el tema que estamos abordando en este momento es el aeropuerto, señores. De mutilaciones desafortunadas y tristes no, es una tristeza. En el Rodrigo, donde la señora Calderón estaba en Los Pinos. Mira, Rodrigo, la señora Margarita Zavala, les pido de favor que nos no me cuesta trabajo. concretemos al tema del aeropuerto. Andrés Manuel López Obrador ha hablado mucho del aeropuerto. La posición de Andrés Manuel es muy clara con respecto al aeropuerto y está también presentando alternativas. No está solamente oponiéndose a la construcción del aeropuerto en los términos que ha sido conocido públicamente, sino está presentando alternativas para resolver ese problema. Tiene, desde luego, las propuestas y los estudios correspondientes, pero es un tema que se va a abordar cuando él tenga estas facultades plenas para poderlo hacer. No solamente... Luis, a ver, ¿qué aeropuerto sí o no para José Antonio Meade? Por supuesto que el aeropuerto va para adelante, no solo de la Ciudad de México, necesitamos ser varios aeropuertos como es en este país. ¿Por qué? Hay un enorme consenso desde hace 24 años, distintos gobiernos de distintos partidos, la iniciativa privada, la academia. Se requiere hacer y se requiere en Texcoco. Vamos a entrar a la sustancia para mostrar lo mal que está el razonamiento de López Obrador y lo dañino que es. Él está tratando de lucrar políticamente dividiendo a los que usan el aeropuerto y los que no, y la Ciudad de México y los que están fuera de la Ciudad de México. Se necesita hacer aquí, sobre todo por la conectividad del resto del país.
Las ciudades pequeñas, que solo van a estar conectadas al resto del mundo a través de la Ciudad de México, si se separa, como propuso López Obrador, entre Santa Lucía y el aeropuerto actual, no van a quedar conectadas al resto del mundo. No llegaría la inversión a lugares como Mazatlán, como Culiacán, no llegaría el turismo a lugares como Puerto Escondido. Entonces, lastimaría a la ciudad porque no puede desarrollar un predio que es enorme y que está dentro de la ciudad. Sería la ciudad más aislada de su propio aeropuerto. Por todas esas razones tiene que ir hacia adelante el aeropuerto. Lo que hemos visto no han sido alternativas de parte de López Obrador, han sido ocurrencias y que tienen una perversa razón política. Pasaron de las malas ideas literalmente al sabotaje económico. Cuando se colocaron los bonos que decías, trataron de meter acciones en la Cámara, en la prensa, en la Procuraduría para tratar de detenerlo. Y ahora dicen, ya se dieron cuenta del error, dicen, bueno, a lo mejor lo podemos concesionar. Sería hoy difícil concesionar cuando él mismo ha cuestionado el proyecto, su viabilidad, la transparencia, aunque es el proyecto más transparente y están todos los contratos en la página de internet. Entonces, lo pinta de cuerpo entero. Una ocurrencia con una motivación perversa política, dice una cosa, dice la otra, pone por escrito que no va al aeropuerto, que lo divide en Santa Lucía, ahora dice, a lo mejor sí lo concesionamos, y luego hace todo lo contrario para que no se pueda concesionar. Lo pinta de cuerpo entero en su irresponsabilidad. Va para adelante el aeropuerto. José Antonio Meade construye sobre el diagnóstico y las necesidades reales de la gente. ¿El frente qué dice del aeropuerto? El asunto es que nosotros somos una potencia turística. Ahorita somos el 6º lugar y podemos ser todavía una potencia, podemos subir muchísimo más. El tema, López Obrador se molesta cuando le dicen o alguien piensa que puede ser fantoche. Pues yo creo que sí es un fantoche, porque la idea de la concesión fue del ingeniero Slim. El ingeniero Slim dijo en su conferencia de prensa, bueno, ¿y qué tal que mejor lo concesionen? Y entonces inmediatamente López Obrador, tratando de escapar del repudio público que hubo al tema, dijo, pues sí, que lo concesionen y que lo hagan con su dinero. Eso quiere decir que entonces los otros argumentos que tenía, que era que se iba a hundir, que se iba a inundar, que era excesivamente caro, entonces ya no funcionan. Es decir, es absolutamente una falta de seriedad total en cuanto al tema. Ahora, a mí ahora me preocupa que lo vayan a concesionar porque sería una buena fuente de ingresos para el gobierno. Es un gran negocio. Sería una buena fuente para que los inversionistas privados y para el gobierno. Y yo quiero que el gobierno tenga ingresos para poder hacer cosas positivas en el país. Entre otras cosas... Comprar naves. Entre otras cosas, mejorar la conectividad turística. Por ejemplo, la idea de poder aumentar levemente, quizás en $5, el permiso de viaje de quienes... El TUA. No el TUA, no, el permiso de viaje de los norteamericanos que no tienen visa, de tal manera que podamos utilizar eso, por ejemplo, para relaciones exteriores. Ahorita todo ese dinero va para el Consejo de Promoción Turística, para el CPTM. Bueno, ¿qué tal si usamos parte de ese dinero para mejorar los recursos que tiene Relaciones Exteriores para poder proteger a nuestra gente? Vamos a una pausa, ya escucharon, aeropuerto sí, pero como dice Andrés Manuel, también vamos a ver si se revisa después del 1 de julio. En un momento, regresamos. Señores, estamos por concluir, pero antes de que termine este programa de fondo, que le agradecemos mucho que haya sido así, y aquí están representantes de Margarita Zavala, representantes de Andrés Manuel López Obrador, representantes de Jaime Rodríguez el Bronco, representantes de también Ricardo Anaya y representantes de José Antonio Meade. Señores, yo les pongo en la mesa. En un minuto les pido de la manera más atenta que nos den 2 aciertos y por lo menos un error de las campañas de sus candidatos hasta el día de hoy. Empezamos, Rodrigo, por favor. Mira, yo creo que uno de los aciertos es que se ha hecho una campaña muy intensa en redes sociales. ¿Sí? Se le ha hablado de manera directa a la gente, dado que no tenemos el uso de spots ni de publicidad oficial como la tienen los candidatos de partidos. Se ha hecho este esfuerzo y se ha tenido resultados extraordinarios. Otro de los aciertos es haber retado a los partidos a devolver la prerrogativa pública, el presupuesto que hay para las campañas, y que ellos pues de alguna manera hayan sido omisos. Andrés Manuel inclusive dijo yo no, y pasó la pelotita a otro lado. Y otro de los aciertos es también hablarle al corazón de la gente, porque la gente ya no está escuchando todo el discurso vacío y las peleas entre entre las propuestas políticas tradicionales. Ya la gente, tú pregúntale a la gente, oye, dime, ¿qué te acuerdas de algún spot de campaña? Que aparte están cada 30 segundos un spot.
y la gente no se acuerda, porque no le están hablando al corazón ni a las necesidades reales de la persona. ¿Qué errores? Pues mira, yo identifico un error y creo que se legitima en este momento, porque fue no haber tenido un diálogo con la señora Margarita Zavala en el momento que hubiese sido oportuno, porque al final creo que comparten un escenario de adversidad y no se tuvo ese diálogo, pero creo que se debió haber buscado con más insistencia, a pesar de que Margarita Zavala siempre se negó a ese diálogo y hoy vemos que hay una adversidad en ese sentido. Entonces, creo que ese es un error, porque a lo mejor podríamos estar consolidando una alternativa política independiente mucho más fuerte y no estar de alguna manera denostando a alguna persona que tiene la misma condición. Gracias. Valentín, ¿Andrés Manuel ha tenido aciertos y errores? Desde luego aciertos y muy importantes. Primero, es el único candidato que ha recorrido todos los municipios del país. Ha hecho una campaña de manera directa, dialogando con la gente. Segundo, acierto, ha abierto sus propuestas a los distintos perfiles de la población y ha captado ahora apoyos que no había captado en los procesos anteriores. Por eso tiene el respaldo y el posicionamiento extraordinario que le va a permitir alcanzar la presidencia de la República por un amplio apoyo de los ciudadanos. Y tal vez un error pudiera ser que no tenga la oportunidad de hacer los planteamientos mucho más desarrollados en los aspectos, precisamente porque se ha dedicado a dialogar directo en las plazas con los ciudadanos. Y falta atender la cobertura de los medios, donde tal vez con mayor espacio en los medios masivos de comunicación se pudiera explicar con más detalle. Aquí la puerta siempre está abierta para todos los candidatos. Gracias. Cecilia, ¿qué ha pasado con Ricardo Anaya? ¿Ha tenido aciertos, errores? Bueno, yo creo que el primer acierto de la campaña es él como candidato. Yo creo que es un excelente candidato. El tema es que para poder demostrar las cualidades del candidato tiene que tener un acceso y una exposición a los medios mucho más amplia. Por eso es que el primer debate fue un cambio, un antes y un después. Ahora, yo diría dos temas que son también muy importantes como acierto. Es el tema de mujeres. Es el único candidato que ha dicho que entrando va a ratificar el convenio 189 de la OIT para que 2.5 millones de mujeres trabajadoras puedan tener derechos laborales mucho más firmes y mucho más formales. Y también es el único que ha propuesto una norma oficial mexicana para combatir la desigualdad. Ahorita hay una norma voluntaria de las empresas. Lo que nosotros queremos es que sea una norma oficial mexicana para poder avanzar con las mujeres. El otro acierto muy importante es el tema del salario mínimo y el tema del ingreso básico universal, que me parece una propuesta muy importante, muy audaz y al mismo tiempo muy sensata. Error, bueno, me parece que el tema de la democracia en el frente, los procesos que tuvieron que llevar los tres partidos para poder tener esta candidatura nos hace entrar un tanto tarde a la campaña, ¿no? Hay una ventaja muy importante del otro candidato que lleva 12 años en campaña. Por favor, Alfredo. Mira, te voy a decir primero los dos aciertos. Sin duda, un acierto es otorgarle a la ciudadanía la posibilidad de votar por una mujer independiente de un partido político. Después de todo el proceso antidemocrático que se vivió en el PAN, donde incluso Ricardo Anaya ayer en tercer grado le pide una disculpa por todas las cosas, el daño que pudo haber hecho en el proceso para su agandalle de la candidatura presidencial, bueno, Margarita no se dejó y entonces demostró a la ciudadanía que es una mujer valiente, honesta y capaz. Ese creo que es un gran acierto y le da a la gente una posibilidad de votar por una idea, por alguien fresco, por alguien diferente. Segundo, creo que es un gran acierto renunciar al dinero público. Cuando vemos que los partidos políticos tienen 12,000 millones de pesos para despilfarrar en meetings, en spots, en cualquier cantidad de cosas, menos en lo que necesita el país. Y Margarita dice, ¿saben qué? Yo renuncio al dinero público, que el dinero que se iba a ocupar en mi campaña se ocupa en los damnificados. Eso es un acierto total y eso es algo que genera mucha empatía entre quienes nos están viendo. Ella sí renunció al dinero público, a diferencia pues, de todos los partidos políticos. ¿Cuál pudo haber sido el error? Sí. Yo creo que el error de Margarita Zavala fue no dejarle suficientemente claro, tanto al Frente como al PAN,
que ella era la única opción que le podía ganar a Andrés Manuel López Obrador. Hace un año veíamos las encuestas y te lo voy a decir, en la encuesta del Financiero Margarita tenía 32 puntos sobre López Obrador, que tenía 29. Y en ese entonces ya Andrés Manuel López Obrador le llevaba a Ricardo Anaya 17 puntos. Los mismos puntos o más que les lleva hasta ahora. Claro que Margarita Zavala hoy en día se posiciona como la única que puede generar esa empatía de toda la gente que no quiere a López Obrador, ve en ella a la única opción que es viable y que puede ser tangible. Luis, aciertos de José Antonio Meade y errores. Muchas gracias. Mira, yo creo que el primer acierto es la candidatura de José Antonio Meade. El único de los 5 que es una persona que ha sido ciudadano toda su vida, no ha estado afiliado a ningún partido, pero ha sabido trabajar con todos. Así de grande es el cambio dentro de los partidos que lo nominan, que lo escogieron a él. ¿Cuál ha sido el principal error? No mostrarse tal cual es antes. Él viene de ser funcionario público, condujo la Secretaría de Hacienda, la Cancillería, Sedesol, y siempre se condujo con mucha sobriedad, con mucha pulcritud, pero le ha faltado revelar su carácter más. Es un hombre honesto, es un hombre muy capaz, es un hombre con tablas, es un hombre con una enorme honestidad personal que le reconocen todo el mundo. Y yo creo que se le vio esta semana muy claro en las entrevistas que vimos en medios nacionales. Tuvo 2 que tuvieron un enorme auditorio, y yo os invito a todos los mexicanos a que vean esas entrevistas, Tercer Grado, Milenio, y todas las que vengan hacia adelante, están grabadas, porque revelan el carácter y la capacidad de José Antonio Meade, que es la mejor opción para México. Y yo te diría, el acierto más importante de José Antonio Meade es que su propuesta es una propuesta para avanzar juntos hacia adelante. Contrasta enormemente, todos buscamos armar un consenso para detener una propuesta de López Obrador que, aunque bien intencionada, mira explícitamente ir en reversa. Es una apuesta de miedo y de ir hacia atrás. Y entonces José Antonio Meade es el único que ha trabajado con todos los partidos, no ha ofendido ni atacado a ningún partido político y siempre ha construido consensos. Eso es lo que sabe hacer José Antonio Meade, lo ha hecho toda su vida y es lo que nos va a permitir hacer esa gran alianza que va a triunfar el 1 de julio. Nuestro público nos ha pedido, muchas gracias Luis, nuestro público nos ha pedido en repetidas ocasiones que quieren también aquí en TVC, en Mega Noticias, ver a los representantes de ustedes, a los 5 candidatos que van a estar en la boleta presidencial. La invitación de nueva cuenta está abierta. Y señores, muchas gracias. Recuerde, más allá es de género. Señoras, señores, todos, muchas gracias por su presencia. Y recuerde usted, lo más importante, más allá de la simpatía política que tenga usted, es que salga el 1 de julio a votar. Gracias. Esto fue A Fondo. Buenas noches.